Gracias, señor Palmero, Jorge. Muy buenos días, saludos, feliz sábado. ¿Cómo se encuentran todos? Ya estamos en el tercer sábado después de la fiesta. Muy rápido va el tiempo y así como va el tiempo también van las noticias. Este, Como han visto y escuchado estos últimos días, ha habido una noticia que el mundo le ha llamado la atención en el caso de las elecciones en Estados Unidos, porque sabemos que ellos pues, son los que manejan al mundo y su sistema económico es el que rige actualmente y bueno, estaban esperando a ver quién era el que quedaba de como presidente electo de los dos candidatos que había, la mujer, esta señora Harris y el señor Trump. Él ha dicho, pero sobre eso está mi sermón, porque estos hombres que son políticos, pues mienten, decía el señor Mortensen, nuestro ministro, que cada vez que abren la boca, un político habla mentira, y lo vimos con nuestro presidente también, todo lo que dijo, que prometió, no lo cumplió. Así que no sabemos qué va a hacer este presidente de Estados Unidos, señor Donald Trump. Lo que sí sabemos es que se tiene que cumplir la profecía, se tiene que cumplir todo lo que hemos sabido durante tantas décadas, durante tantos años, y las profecías, lo que el señor Trump nos dijo de que este sistema actual económico tenía que caer y que viene un tiempo de angustia para todo el mundo. También quiero compartirles eh, una buena noticia que me- nos enteramos esta semana. Así como le mencionaba yo la semana pasada del milagro que tuvo mi nuera, gracias a Dios, que intervino en su embarazo para mi nieta y que todo va bien, gracias a Dios. Ella, según la ginecóloga, va muy bien, la bebé. Y sorprendente porque lo que habían dicho antes a eso era contrario, así que es un milagro. Y sobre eso también quiero comentarles, como ustedes saben, doña Hilda, la señora, nuestra hermana de Chicago, ella había pedido por ella y por su mamá. Ella, doña Hilda, también está pasando por situaciones complicadas, como mencionaba don Benjamín en en la primera oración. Y ella me comentaba hace 15 días, de que ha tenido problemas en su familia en cuestiones de situaciones complicadas. Uno de sus hijos allá en Guatemala tuvo un accidente, si algunos no lo saben, un accidente automovilístico. se, Se salió y se volteó en su camioneta y pues al parecer fue grave lo que pasó. Entonces él tuvo que ir al hospital, urgencias, le hicieron un chequeo rápido y al parecer no tenía nada, pero para estar seguro él se hizo un estudio de esto que le llaman del tubo para eliminar cualquier fractura, cualquier cuestión que le haya pasado en el accidente. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que cuando salió del examen que es donde los meten y los escanean todo el cuerpo, resulta que salió con un tumor en la cabeza. Una noticia pues bastante dura para él y para su mamá, doña Hilda. Él fue a chequeo por el accidente y resulta que le salió dentro de ese estudio un tumor en el cerebro. Un tumor que según los doctores es un tumor antiguo desde su niñez. No recuerdo la edad de su hijo, 30 y tantos años, no sé exactamente, pero es una persona adulta. Y doña Hilda pues nos pidió que oráramos por él, porque estaba muy angustiada. Y hace 2 días me llamó doña Hilda. ¿Cuándo fue que me habló? ¿El jueves? ¿El viernes? Ayer. Creo que ayer fue cuando me habló doña Hilda. La verdad, se me ha pasado mucho el tiempo muy rápido y para darme una buena noticia que
su hijo volvió a ir porque según los doctores tenían que hacer una operación para quitarle el tumor y ver, o sea, analizar todo ese asunto. Y resulta que ya no tiene tumor, salió limpio. Solamente lo que salió otra vez en ese estudio de que le metieron para checar ese tumor, nada más salió con una fractura en la nariz, así que es un milagro que pocos van a aceptar porque van a pensar tantas cosas que van a decir, no, pues a lo mejor el doctor se equivocó, a lo mejor el análisis se equivocó. Yo no creo en eso, yo creo que fue un milagro. Recuerdo la vez que a mí me quisieron secuestrar o asaltar o matar, no sé qué sería, pero que las balas no me dieron y alguien dice, no, eran malos tiradores. O sea, no creen que hay milagros. Existen los milagros y gracias, que me da gusto que doña Hilda le haya pasado ese milagro con su hijo. Son cosas que debemos de poner atención. Se los comento porque fue en la semana, fue algo muy rápido. Y también me dice doña Hilda que también el problema de su vesícula pues ya no es problema. Luego les comento más al detalle de eso, de doña Hilda, de lo que ella tenía. Muy bien, para iniciar, como les digo, son tiempos donde el tema de la lealtad o de la fidelidad, en el caso del ejemplo de los presidentes, está en duda porque son hombres que no son honorables a su palabra. Pero a nosotros dentro de la iglesia de Dios hay una advertencia. Y la vez pasada inicié en Apocalipsis 2 y quiero iniciar nuevamente otra vez porque me ha impactado mucho lo de Apocalipsis 2. Vayamos a Apocalipsis 2, por favor. Como escuchamos la semana pasada sobre los dos testigos, estos dos olivos, que vierten el aceite a los 7 candeleros, a las 7 lámparas. Bueno, la primera de esos 7 candeleros es, según Apocalipsis 2, es el mensaje a la iglesia a Éfeso. Y dice, escribe al ángel, versículo 1, al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros. Los 7 candeleros son las 7 iglesias. Le dice a esta primera etapa de la iglesia del tiempo del fin, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, versículo 2, y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen apóstoles. Como ustedes saben, yo di un sermoncillo, el anterior a este, hablaba sobre esto, cómo probar a los apóstoles o a los profetas. Pero sigamos leyendo. A los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero aquí hay una amonestación que tiene para esta primera era de la iglesia. Pero tengo contra ti, versículo 4, que has dejado tu primer amor. Sobre esto vamos a estudiar hoy. ¿Por qué advierte Dios? Primero nos da buenas referencias. Somos trabajadores, tenemos paciencia, hemos probado a los malos, pero tenemos una falta. Tenemos porque esto nos incluye a todos. Que hemos dejado nuestro primer amor. ¿A cuál amor se refiere? Les pregunto a todos. El señor McNamara en el estudio que nos dio, que escuchamos durante la fiesta, explicaba algo acerca del primer amor y lo relacionaba con amar a Dios. Pero vamos a verlo. Vamos a Mateo 22, por favor. Vamos a cambiar a Mateo 22. Mateo 22. Y vamos a leer a partir del versículo 34, por favor. Dice, aquí mi Biblia, voy a compartir ahora la versión 60. Reina Valera 60 dice, el gran mandamiento. Versículo 34 de Mateo 22. Entonces los fariseos, oyendo
que había dicho callar a los saduceos y se juntaron a una, lo que hablaba de la resurrección en los versículos anteriores. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, para probar a Jesús, diciendo, Maestro, y le hace una pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le contestó, le respondió, y aquí está a lo que se refiere en Apocalipsis 2. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Dice el versículo 36. Este es el primer y gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ese es el primer amor, ese es el primer amor que nosotros recibimos cuando conocimos la verdad, o aquellas personas que conocieron la verdad cuando salieron del mundo. Nosotros que crecimos dentro de la iglesia aprendimos a guardar este mandamiento, que es un resumen de los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios. Porque dice en el versículo 39, y el segundo es semejante a este, pero es segundo, no es el primero. Y aquí habla, en lo que leímos en Apocalipsis, como dice, que has dejado tu primer amor. Dice, versículo 39, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Claro, los 10 mandamientos y todo lo demás dependen de estos 2 grandes mandamientos. Pero Jesús en Apocalipsis está amonestando a la iglesia que hemos dejado el primer mandamiento, que es amar a Dios. ¿Y qué tiene que ver con amar a Dios? Hoy en día la iglesia, en general, estamos divididos, estamos separados y nos hemos hecho, como se dice en México, de la vista gorda. No sé si alguien entiende eso, pero no hemos tomado en cuenta esta situación dentro de la iglesia. No hemos puesto a Dios en primera plana. Dios es un Dios de unidad. Dios es un Dios que construye. ¿Quién es lo contrario a Dios? Satanás. Satanás es un Dios de división. Es un Dios falso, un Dios que destruye. Entonces, cuando la iglesia está dividida, ¿a quién está haciendo caso? ¿A Dios? ¿Está poniendo primero a Dios? ¿Está poniendo primero al otro Dios? Al Dios de la división. Por eso es la amonestación, porque hemos abandonado el primer amor. Es poner a Dios sobre todas las cosas. Sobre nosotros, sobre el Hijo, sobre la Madre, sobre el Padre, sobre cualquier cosa. Está primero Dios. Dice el versículo 36, te amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y esto lo podemos ver en Deuteronomio 6. Vayamos al Antiguo Testamento, por favor. Hay una gran amonestación de parte de Dios para la iglesia del tiempo del fin. En algún momento nosotros cumplimos con este mandamiento. Cuando la iglesia era una, cuando todos tenían, como dijéramos, andarán 2 juntos y no estuvieran de acuerdo, cuando todos estábamos en común acuerdo. Pero estos líderes, como lo veíamos o lo explicaba yo en el sermoncillo anterior, no han seguido a Dios, han puesto sus propias reglas, sus propias normas. Versículo 1 de Deuteronomio 6, y tiene el mismo título, como dice sus Biblias, el gran mandamiento tiene como título de párrafo. Estos pues son los mandamientos, porque en el versículo 5 había desglosado los 10 mandamientos, Moisés, y dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Eterno vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual poseéis vosotros para tomarla. Versículo 2, para que temas al Eterno tu Dios, guardando todos sus estatutos, dice, todos sus mandamientos que yo te mando, a ti, a tu hijo, y el hijo de tu hijo, o sea, tu nieto. No sé si otra versión dice algo diferente, pero la mía sí dice, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pueblo, oh Israel, y cuida tú de ponerlos por obra, para que te vaya bien
en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliques como lo ha dicho el Eterno tu Dios a tus padres. Vamos a leer hasta el versículo 9. Versículo 5 dice, llamarás al Eterno tu Dios, y aquí está lo que leímos ahorita en Mateo, en el versículo 5. Amarás al Eterno tu Dios. Ya había hablado de los 10 mandamientos, pero aquí es un resumen, aquí se simplifica todo lo del capítulo 5. Dice, amarás al Eterno tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás, algo que no se ha hecho. Eso es lo que está pasando. Dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, estando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Como decía nuestro ministro, ser cristiano, pertenecer a la iglesia de Dios es una forma de vivir. No es nada más durante el servicio los sábados. Y eso es lo que se está olvidando. Ese es el primer amor. De que no se está guardando la ley de Dios como debe de ser. Se hace nada más por el fin de semana, cuando llega el sábado y los demás días de la semana no se está haciendo. Y aquí dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, estando por el camino. Quiere decir en cualquier momento, en el trabajo, en donde estés, haciendo en la escuela, en el deporte. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales sobre tus ojos. Y la escribirás en los postes de la casa y en tus puertas. Hace 4 años esto se olvidó durante la pandemia. Nos sometimos o se sometieron algunos a las reglas y a las normas de no seguir cumpliendo con los estatutos o con los mandamientos. Por eso dice en Apocalipsis, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Regresemos a Apocalipsis, por favor, para leer. Apocalipsis 2 estábamos. Pero tengo, versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído, de dónde has venido. ¿De dónde vinimos todos? Nosotros de la iglesia del tiempo del fin. Y arrepiéntete, tenemos que arrepentirnos. Arrepentir es cambiar nuestra manera de ser. Y haz las primeras obras, lo que hacíamos cuando éramos niños, cuando estuvimos en aquella iglesia donde se restauró la verdad. Pues si no, dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero o tu lámpara de su lugar si no te hubieras arrepentido. Regresemos al Antiguo Testamento y vamos a leer Malaquías, ya que el señor Mortensen la semana pasada se fue a Malaquías, pero vamos a leer Malaquías 2, iniciando en el versículo 1, por favor. Vamos a leer del 1 al 10. Dice aquí, reprensión de la infidelidad de Israel. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento, o esta orden. Dice, si no oyereis y si no decides de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho el Eterno de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros. Si no decides en tu corazón dar gloria a mi nombre, o sea, poner a Dios primeramente, te enviaré maldición y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Versículo 3, he aquí, yo os dañaré tu descendencia o tus hijos en otras traducciones. Si no hacemos lo que está diciendo esta amonestación, dice que he aquí yo dañaré a tu simiente, a tu descendencia y os echaré al rostro del estiércol, el estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él y sabréis que yo os envié este mandamiento.
para que fuese mi pacto con Leví. Aquí con Leví está hablando de la ley. Ha dicho el Eterno de los ejércitos, versículo 5, mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y Leví tuvo temor de mí, y delante de mí, nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, hablando de la ley. E iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y justicia anduvo conmigo. Y a muchos hizo apartar de la iniquidad o del pecado. Porque los labios de los sacerdotes han de guardar la sabiduría. Aquí es una enseñanza de lo que tienen que hacer los sacerdotes o los ministros hoy en día. Y de su boca el pueblo buscará la ley, si es que los ancianos o los sacerdotes guardan sabiduría. Porque mensajero es de eterno de los ejércitos. Claro, todos los ministros son mensajeros de Dios. Versículo 8, mas vosotros os habéis apartado del camino, estos sacerdotes. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley, claro, porque se han vuelto liberales, como decía el señor Armstrong en los años 70, cuando escribió aquel folleto que es el liberalismo en la iglesia. ¿Habéis corrompido el pacto de Leví? Dice el Eterno de los ejércitos, versículo 9, por tanto yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepciones de personas. Versículo 10, ¿no tenemos todo un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Son preguntas. Siguiente pregunta, ¿por qué pues nos apartamos? Dice aquí la versión 60, desleales el uno con el otro. En otras traducciones dice, ¿por qué traicionamos al uno con el otro? ¿Qué quiere decir? Que dentro de la iglesia hay traición, hay deslealtad. Dios aborrece la deslealtad. Y es por esa razón que la iglesia de Dios hoy está dividida, porque no hay lealtad. Es una vergüenza esto. Profanando el pacto de nuestros padres, pregunta aquí el escritor. Brincamos al versículo 12. El Eterno cortará de las tiendas de Jacob el hombre que hiciera esto, el que vela y el que responde y al que ofrece ofrenda al Eterno de los ejércitos. Versículo 13. Y esto otra vez haréis cubrir el altar de eterno de lágrimas, de llanto y de clamor. Así es. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Y preguntarás, ¿por qué ya no se acepta la ofrenda que están haciendo estos sacerdotes? Porque el Eterno ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal. ¿Cuál es la mujer de nuestra juventud? ¿O qué se refiere aquí la mujer de tu juventud? El primer amor. Hemos sido desleales al primer amor, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Versículo 15. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Claro, nosotros al habernos engendrado somos su descendencia. Dice, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para la mujer de vuestra juventud. Pero hoy la iglesia ha sido desleal. No sé cuántas congregaciones o cuántos grupos de iglesias somos hoy en día, pero no han sido leales a su primer amor, a las primeras enseñanzas. Como les digo, Dios es un Dios de unidad. Jesús esa noche que oró antes de que fuera apresado y le dijo, Padre, te pido que sean uno como tú y yo somos uno. ¿Dónde quedó eso? Versículo 16, porque el eterno Dios de Israel ha dicho que él aborrece, que dice aquí, algunos dicen el divorcio, esta dice el repudio. ¿Qué es el divorcio? Estar separados. Dios aborrece que estemos separados.
Y si aborrece, ¿en qué situación estamos hoy? Dice, y al que cubre de iniquidad su vestido, también lo aborrece Dios. Dijo el Eterno de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Tenemos que ser fieles al primer amor. Vayamos a Isaías, por favor, capítulo 33. Todos estamos cayendo en la misma condenación. Nadie está libre de estas amonestaciones. Dice el versículo 33, versículo 1, no vamos a leer unos versículos aquí. Hay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces traición, y otra versión dice que haces deslealtad, bien que nadie contra ti lo hizo. Cuando acabes de saquear, ¿qué es lo que está pasando hoy en la iglesia de Dios? Y de hacer traición, se hará traición contra ti. Oh Eterno, ten misericordia de nosotros. A ti hemos esperado tu brazo de ellos en la mañana. Sé también nuestra salvación en tiempo de tribulación. Es el ser desleal hacia Dios, el cometer traición, olvidarnos de aquel primer amor, va a ser castigo, como lo leímos en Apocalipsis. Vayamos a 2 de Timoteo, ya casi termino, no se preocupen. 2 de Timoteo, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 2. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Dice, repito, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que Cristo es en Cristo Jesús. Aquí mi Biblia dice un buen soldado de Jesucristo. Es la carta que le escribe Pablo a Timoteo. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a los hombres fieles. Esa es una característica que debemos de tener si somos hombres de Dios. Tenemos que ser hombres fieles. Si no somos fieles, no podemos ser no podemos ser idóneos para enseñar. Si no tenemos fidelidad, si no somos leales, no podemos enseñar. Versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Tenemos que perseverar, tenemos que luchar. Versículo 6. El labrador o el agricultor que participa de los frutos debe trabajar primero. No puedes cosechar frutos sin haber trabajado. Versículo 7. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones, a modo de malhechor. Hija la batería. Por, versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Versículo 10. Para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. La palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Estas son exhortaciones. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, dice Pablo, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios
no es infiel. Nosotros sí, tenemos que tener mucho cuidado de no caer en esta condenación de ser infieles o serles desleales como leímos en Malaquías, a la mujer de nuestra juventud. Para terminar, repasemos Deuteronomio 6, nuevamente, a partir de ahora del versículo 4. Oye Israel, eterno vuestro Dios, Jehová es uno, dice, o el eterno es uno. Amarás al eterno tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y estando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Brinquemos al versículo 13. Dice el versículo 13 de Deuteronomio 6. Al Eterno tu Dios temerás. Solamente debemos tener temor a Dios, a ninguna otra cosa. Van a venir situaciones muy difíciles. Ya lo vimos, como les mencionaba yo en la pandemia. No debemos de tener temor a la muerte, ni a la enfermedad, ni a la persecución. Dice el versículo 13. Al Eterno tu Dios temerás y a Él solo servirás. Y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de otros dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están a vuestros alrededores. ¿Por qué dice aquí versículo 15? Porque Él es un Dios celoso. ¿Qué significa un Dios celoso? Un Dios que quiere fidelidad, quiere que seamos fieles, que seamos leales, que no seamos traidores. El Eterno tu Dios dice, porque Él es un Dios celoso, el Eterno tu Dios en medio de ti está, para que no se inflame el furor del Eterno tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Es una advertencia bien fuerte. Dios nos puede destruir, aunque seamos llamados. Dios nos puede destruir. Hay una cita donde dice que podemos ser borrados del libro de la vida. Entonces, hoy estamos en grave peligro en la iglesia de Dios si no regresamos al primer amor, si no nos arrepentimos de esto de los errores que estamos cometiendo hoy en día. Tenemos que regresar al primer amor.